Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Queridos y queridas estudiantes, con mucho orgullo conmemoramos uno de los días feriados más importantes de nuestro país, el nacimiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, quien nace un día como hoy, 26 de enero de 1813, y que gracias a sus ideales independentistas permitieron el 27 de febrero de 1844 una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y ya nos integramos a nuestra labor comprometidos con la educación. En mi asignatura de lengua española trabajaremos con los pronombres interrogativos y exclamativos. Analizaremos todo en cuanto a ellos. En Ciencias de la Naturaleza tendremos un interesante tema que tiene que ver mucho con el líquido más preciado en la Tierra, el agua. Aprenderemos sobre la hidrosfera, la importancia de los océanos y las propiedades de los mares, ríos, lagos y lagunas. Y en francés, como es ya una costumbre, el maestro Echanson Layonés nos enseñará dos expresiones comunes para describir y presentar cosas y personas. Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. ¿Están listos? ¡Qué bueno! Porque mis compañeros maestros y yo también lo estamos. ¡Vamos a trabajar! En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés, and we will do our best, que significa haremos lo mejor,
para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et chanson la jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Amiga, el sábado haré mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que harás? Mi fiesta de cumpleaños. Viene mi amigo Héctor de España. ¿Quién es que viene? Héctor, el que te mostré por fotos. Me pondré mi vestido negro. ¿Cuál vestido es que te vas a poner? El negro. Ay, amiga, me gusta que preste total atención cuando te hablo. Oh, Dios. En la conversación que acabas de escuchar, se utilizó un tipo específico de pronombres. ¿Quieres saber cuál es? Pues te invito a que prestes bastante atención porque de ellos hablaremos hoy. Saludos mis queridos estudiantes. Con gran alegría les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy, donde tendremos una clase súper interesante en la que aprenderás divirtiéndote. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero que juntos en nuestra clase de lengua española de este día podamos construir muy buenos aprendizajes en torno al tema que trabajaremos hoy. En nuestro encuentro anterior hablamos acerca de los pronombres interrogativos y exclamativos. Y también conocimos la planificación de una entrevista. Además, aprendimos el significado de dichos pronombres y cómo identificarlos, así como también los pasos necesarios para la planificación de una entrevista y las características que debe tener la transcripción de la misma. En el día de hoy continuaremos profundizando en torno a esta temática de los pronombres interrogativos y exclamativos. Aprenderás mucho más acerca de estos dos tipos de pronombres, pero haciendo una mirada general a otros tipos y la importancia de los mismos. Así que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy, ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos y para realizar las actividades que te propone tu cuadernillo en esta semana, donde tendrás que elaborar una lista de canciones de diversas épocas y estoy segura que en el contenido de dichas canciones existe una gran cantidad de pronombres. Así que presta mucha atención y juntos aprendamos en torno a nuestro tema de hoy.
Recordemos que en la clase pasada hablamos de los pronombres interrogativos y exclamativos. Pero, ¿qué te parece si repasamos un poco el significado de la palabra pronombre? Los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. Por ejemplo, en la oración, tengo varios vestidos, este te gustará, este es un pronombre porque sustituye a la palabra vestido. En este sentido, una de las funciones principales de un pronombre es la de sustituir a un sustantivo. De ahí su nombre, ya que la palabra pronombre quiere decir el lugar del nombre. Por tanto, la diferencia principal entre un sustantivo y un pronombre es que el pronombre no tiene un significado o un referente por sí mismo, y el sustantivo sí lo tiene. Ya que conoces el significado del término pronombre, es necesario que conozcas las diversas clases de pronombres que existen, antes de desglosar los pronombres interrogativos y exclamativos, que son los dos tipos de pronombres en los que nos enfocaremos de manera detallada hoy. Te invito a que tomes nota de los diversos tipos de pronombres que voy a mencionar, así como sus ejemplos. Dentro de las diversas clases de pronombres están los siguientes. Pronombres personales. Pronombres personales. Estos son los pronombres que pueden ocupar en un momento dado el lugar del sujeto. Así que toma nota. Estos pronombres son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Un ejemplo de una oración que contenga esta clase de pronombres es la siguiente. Ellos compraron muchas cosas ayer. Como pudiste identificar, la palabra ellos es el pronombre personal en la oración. Otro tipo de pronombre son los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. Estos son los pronombres que pueden sustituir el nombre o sustantivo y a la vez la posesión de lo que se expresa en la oración. Así que escribe algunos de los pronombres que corresponden a este tipo. Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, suyos y suyas. Un ejemplo de oración que contenga esta clase de pronombre es: esos zapatos son míos. Como pudiste identificar, la palabra míos es el pronombre posesivo en la oración. También están los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos, que son los que demuestran o quieren demostrar algo, expresando la condición o la circunstancia o simplemente para señalar una persona, una cosa o un lugar. Toma nota de algunos de los siguientes ejemplos. Aquí, acá, allí, ahí, allá, este, ese, aquel, estos, esos y aquellos. En la oración, aquel cuadro me encantó desde que lo vi. La palabra aquel es el pronombre demostrativo en la oración. Ahora, para comprobar lo aprendido hasta el momento, realicemos el siguiente ejercicio. Consiste en que yo te mencionaré 3 pronombres de los que ya hemos comentado y tú me dirás a qué tipo pertenece. Te repito, consiste en que yo te mencionaré 3 pronombres de los que ya hemos comentado y tú me dirás a qué tipo pertenece. Iniciemos. La palabra aquello
¿pertenece a qué tipo de pronombre? La palabra aquello ¿pertenece a qué tipo de pronombre? Al pronombre demostrativo. Muy bien. La palabra nosotros ¿pertenece al pronombre de tipo? La palabra nosotros ¿pertenece al pronombre de tipo? Personal. Muy bien. Por último, la palabra tuyo ¿pertenece al pronombre? La palabra tuyo ¿pertenece al pronombre? Posesivo. Excelente. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Ya que le hemos dado una mirada general a algunos tipos de pronombres, ahora sí nos vamos a enfocar en los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos son aquellos que hacen referencia a una entidad o sustituyen a un nombre con una intención interrogativa. Estos pronombres realizan un cuestionamiento en relación con el referente al cual señalan. El cuestionamiento puede tener distintas implicaciones o sentidos, según el pronombre del que se trate. Recordamos que los pronombres interrogativos son los siguientes. ¿Qué? Ejemplo, ¿qué comiste ayer? ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Quién o quiénes? Ejemplo, ¿quién tomó prestado mi portalápiz? ¿Cuánto o cuántos? ¿Y cuánta o cuántas? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu hermano? En todos los ejemplos anteriores podemos saber que se trata de pronombres porque sustituyen a un sustantivo y de esta forma hacen referencia a algo o a alguien del cual preguntan una cuestión. Entonces, es importante para identificar a los pronombres interrogativos definir si está sustituyendo al nombre o no. Ahora, es importante que puedas comprender para qué y cuándo se usan esos pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, quién o quiénes, se usan para hacer una pregunta sobre personas. Ejemplo, ¿de quién es ese perro? El pronombre interrogativo, ¿qué?, se usa para preguntar algo sobre las cosas. Cuando hay preposición, esta precede al pronombre. Ejemplo, ¿para qué quieres el vaso? Para es la preposición, por eso precede al pronombre que. El pronombre que también siempre pide una definición o explicación. Ejemplo, ¿qué es eso? Los pronombres cuál o cuáles siempre piden una selección de una lista real o imaginaria. Por ejemplo, ¿cuáles son tus clases favoritas? Si se nombran las posibilidades, antes de hacer la pregunta se usa el pronombre cuál o cuáles. Si primero se hace la pregunta, entonces se usa el pronombre que. Por ejemplo, tengo una manzana y una naranja. ¿Cuál prefieres? En caso de que primero haga la pregunta y luego las posibilidades, entonces el pronombre a utilizar es que. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Una manzana o una naranja? Los pronombres cuánto, cuánta, cuántos o cuántas se usan para preguntar sobre una cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos tíos tiene Pamela? Bien, ahora que ya conoces los pronombres interrogativos y su uso, vamos a profundizar acerca de los pronombres exclamativos.
¡Guau! ¡Qué vestido más hermoso! Lo usaré para mi fiesta de cumpleaños. Buenos días. Hola. Bienvenida a nuestra tienda. Muchas gracias. ¿Qué cuesta este vestido? 300 pesos. ¿En serio? Sí, así ¿Tan mismo. barato? Así mismo. Definitivamente me lo llevo. Muy buena opción. ¿Pudiste identificar la presencia de pronombres exclamativos en la conversación anterior? Si fue así, excelente. Los pronombres exclamativos qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuántos son las palabras cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones como por ejemplo asombro, enfado o sorpresa. Las palabras que conforman los pronombres exclamativos son las mismas empleadas en los pronombres interrogativos. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los pronombres exclamativos siempre deben llevar los signos de admiración al inicio y al final de la palabra u oración. Al igual que los pronombres interrogativos, los exclamativos inician con letra mayúscula y siempre llevan tilde para que no sean confundidos con los pronombres relativos. Para comprobar lo que aprendiste en torno a los pronombres interrogativos y exclamativos, desarrollemos el siguiente ejercicio. Tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. Te repito, tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. El pronombre que, con signos de interrogación, es de tipo interrogativo. Muy bien. El pronombre que, con signos de admiración, ¿de qué tipo es? Exclamativo. Excelente. El pronombre cuando, con signos de admiración, es de tipo exclamativo. Muy bien. Espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Estoy segura de que has aprendido bastante en torno a los pronombres, específicamente los interrogativos y los exclamativos. Todo esto te servirá de gran ayuda al momento de hacer uso de dichos pronombres en tus escritos, lecturas y diversas conversaciones o manera de comunicarte. No olvides que los pronombres sustituyen a los sustantivos para que estos no se repitan y que existen una diversidad de pronombres. También que los pronombres interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde para diferenciarlos de los pronombres relativos y que sus formas coinciden. Por lo tanto, debes estar muy atento a los signos de puntuación que les corresponden, sean de interrogación para los interrogativos o de admiración para los exclamativos. Recuerda que además de los pronombres trabajados en el día de hoy, también existen los pronombres relativos e indefinidos, de los cuales te invito a profundizar. La educación es el vestido de gala para la fiesta de la vida. Con esta frase te invito a continuar aprendiendo y cultivando los valores. Recuerda seguir preservando tu salud y la de tus seres queridos. Nos reencontraremos en nuestra próxima clase para continuar aprendiendo lengua española. Soy tu profe Scarlett Rincón. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do
Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Si alguna vez la inmensidad azul del cielo se conjuga con la savia roja que irriga y apasiona tu corazón, mientras una intensa luz blanca se coloca en el centro de una nueva alianza entre la libertad soñada y la voluntad de conseguirla. Si alguna vez esos tres colores se te anidan en el alma, llenándote de amor por la tierra que como partera milagrosa te recibió en sus brazos, susurrándote una canción de cuna para que nunca olvides la deuda de gratitud contraída con un hombre superior. Si te cuentan que ese hombre entregó alma, corazón y vida para darte una morada espiritual y moral, una identidad, una manera singular de ser y estar entre los tuyos, entonces te confirmarán que Él fue el tejedor de un sueño, la patria dominicana. Y ese hombre, el más ilustre de los dominicanos, tiene su nombre: Juan Pablo Duarte y Díez, nuestro padre de la patria. Hola amiguitos y amiguitas, padres, madres y todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan el día de hoy. El 26 de enero es una fecha patria muy importante para toda la República Dominicana y la celebramos el día de hoy. Hablamos del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nuestro patricio no solo tiene un nombre, también una historia de lucha y sacrificio, de amor y entrega a una causa noble, la construcción de una nación libre e independiente, donde la justicia social y la dignidad de los seres humanos sea el marco permanente de paz y la fraternidad. Mientras más se conoce, mayores son las posibilidades que tenemos de entender el verdadero significado de su vida y cómo su ejemplo nos puede orientar a convertirnos en ciudadanos responsables, conscientes de nuestros derechos y deberes. Como toda historia personal, la de Juan Pablo Duarte empieza a perfilarse en la infancia, saber qué hacía, cuál era su entorno familiar y social. Nos ayudará a conocer la personalidad del adulto que condujo a la odisea espiritual de nuestra independencia. Juan Pablo Duarte y Díez nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, durante el período conocido como la España Boba. Sus padres fueron Juan José Duarte, oriundo de España, y Manuela Díez, oriunda del Ceibo. Los orígenes de Juan Pablo Duarte, todo el mundo sabe que venía de una familia clase media alta. Fue criado en un ambiente muy religioso, ya a los 6 años sabía el catecismo de memoria, y a la vez en un ambiente anti-haitiano. Es de Santa Bárbara, que es la zona intramuros de la ciudad colonial. Fue un niño que tuvo la oportunidad que quizá otros no tuvieron. Pudo estudiar, pudo aprender a leer, escribir. Fue educado por el padre Gaspar Hernández, que fue también un personaje importante para su educación y también motivo de abrir su mente a lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. Y Duarte fue el cuarto hijo de la pareja. Duarte era el decurión del grupo. En esa época se llamaba decurión al estudiante más inteligente que le ayudaba a los demás en las tareas. Sus primeras enseñanzas las recibió de su madre y más tarde asistió a una pequeña escuela de párvulos. Fue admitido luego a la escuela de don Manuel Aybar, completando sus conocimientos de lectura, escritura, gramática y aritmética elemental. A la edad de 9 años, en 1822, Juan Pablo Duarte observó junto a su familia la entrada del ejército haitiano a la ciudad de Santo Domingo. Ya Duarte, siendo un adolescente, 12 años, 11 años, ya le hacía encargo a los capitanes qué tipo de libros él quería ver. Pedía la Biblia,
el libro de la Ilíada y la Odisea, ya la conocía. Esos aspectos de su niñez formaron su personalidad en un futuro. Como todo ser humano, tenía valores que lo marcaban, y dos de ellos eran la solidaridad y la honradez. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Considerado como la figura de mayor estatura en la historia dominicana, Juan Pablo Duarte y Diestra son los rasgos del orden político y social deseable, más allá de lograr solo la independencia, citando al historiador Roberto Casá, quien afirma que la capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser humano dotado de una constitución moral inquebrantable que se propuso sacrificarlo todo en aras de su ideal. Hijo de un acomodado comerciante español y de una dominicana nacida en El Ceibo, pero descendiente de españoles, cuando Juan Pablo nació el 26 de enero de 1813, aún existía el dominio de España, por cuanto su infancia y primera juventud se desarrollaron en el período denominado España Boba y el dominio haitiano. Duarte fue el cuarto de 11 hermanos, siendo los más conocidos Vicente Celestino y Rosa, quienes tuvieron una activa participación en la causa independentista de Duarte. Fue discípulo del presbítero Juan Vicente Moscoso, con quien realizó estudios superiores de latín, filosofía y derecho, debido al cierre de la universidad por parte de las autoridades haitianas, razón que le impidió cursar estudios superiores. Logró viajar a los Estados Unidos y España, de donde vino con marcado interés por la esgrima, arte que practicó y enseñó como medio de defensa a los que posteriormente serían sus compañeros en la sociedad secreta La Trinitaria. Duarte aprendió inglés y francés y al regreso de aquel viaje, cuando apenas tenía 16 años, se incorporó a las labores comerciales junto a su padre. Estaba lleno de entusiasmo de las aspiraciones liberales y democráticas que se sentían en Europa, lo que incrementaba su deseo de luchar por la libertad de su país, y comenzó a desarrollar su tarea de sembrar ideas libertarias entre sus amigos, sentando los precedentes de lo que fue luego la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada el 16 de julio de 1838, cuando Juan Pablo Duarte apenas tenía 25 años de edad. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Además de la Trinitaria, Duarte creó la Filantrópica, una sociedad legal donde se pronunciaban discursos políticos y se promovía la cultura, compuesta por el mismo núcleo básico que había conformado la Trinitaria. También tomó la iniciativa de fundar la Sociedad Dramática, cuyo objetivo era difundir los ideales nacionales y democráticos a través de la representación de obras teatrales. El propósito de libertad debía ser cumplido a toda costa. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Libertad, libertad, libertad. Si observamos una vista satelital de nuestra República Dominicana, veremos que está rodeada de las aguas del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Somos una porción de tierra rodeada por agua por todas partes. Es por esto que somos una isla. Hoy aprenderemos un poco sobre la hidrosfera.
porción de agua que cubre aproximadamente el 70% de nuestro planeta Tierra. Hola chicos, espero estén muy bien y muy dispuestos a aprender. Pues hoy continuaremos conociendo un tema muy interesante, la estructura de la Tierra. Esta vez aprenderemos sobre la parte conocida como hidrosfera, las propiedades de mares, ríos, lagos y lagunas. Antes, ¿qué tal si recordamos un poco de la clase anterior? ¿De qué hablamos? Hablamos sobre propiedades químicas de la estructura interna de la Tierra, así como también de las capas internas de la geósfera, que son núcleo interno y externo, manto inferior y manto superior, y la corteza, rica en oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. También conocimos las diferentes discontinuidades que delimitan cada capa interna. ¿Las recuerdas? Estas son la discontinuidad de Littmann entre el núcleo interno y el núcleo externo, la discontinuidad de Gutenberg entre el manto inferior y el núcleo externo, y la discontinuidad de Morovisit entre el manto superior y la corteza terrestre. Iniciamos con nuestra clase en el día de hoy. ¿Recuerdas el tema? Las propiedades de la hidrosfera, una de las capas externas de la Tierra. La palabra hidrosfera se deriva del prefijo hidro, que significa agua, y faira, que significa esfera. La hidrosfera es la capa de agua que recubre el 70% de la superficie de la Tierra. La forman los océanos, mares, ríos terrestres y subterráneos, glaciares, lagos, lagunas y el vapor de agua contenido en la atmósfera. Los océanos y mares contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. Llamamos océanos a las grandes masas de agua salada que separan los continentes. En la Tierra existen 5 océanos. El de mayor extensión es el Océano Pacífico. Le continúa en el orden de tamaño el Océano Atlántico. Luego el Océano Índico y en el extremo de la Tierra, al sur el Océano Antártico y al norte el Océano Ártico. Importancia del océano. Históricamente el océano ha sido esencial para comercio y transporte de mercancías. El océano es una fuente importante de alimentos. En él se concentra el 80% de la biodiversidad del planeta y es el ecosistema más grande de la Tierra. ¿Sabías que el océano absorbe una cuarta parte de todo el dióxido de carbono que los humanos emitimos a la atmósfera? Las algas están distribuidas en todo el planeta. Existen algas microscópicas, unicelulares y hasta grandes organismos multicelulares que forman verdaderos bosques submarinos. Son más de 27.000 especies de algas identificadas. Las algas cumplen un rol fundamental para el planeta. Son principal fuente de producción de oxígeno, mucho más que los bosques terrestres. Se estima que participan con cerca del 50% de la fotosíntesis global. El océano influye en el clima. A medida que el océano se calienta por los rayos del sol, el agua se evapora desde sus superficies y luego se condensa para formar nubes, como parte del ciclo del agua. Así es como conseguimos la lluvia y por lo tanto el agua potable. Pero también el océano contribuye al viento, tormentas y huracanes. ¿Conoces la diferencia entre mar y océano?
La diferencia principal entre el mar y el océano es que los mares son más pequeños, lo que significa que son parte del océano, con un tamaño considerablemente menor. Por lo general, los mares están parcialmente encerrados por tierra. Suelen ser de menor profundidad que los océanos y sus aguas generalmente son más cálidas. Ejemplo, el Mar Caribe es parte del Océano Atlántico. Ahora bien, ¿cuáles mares u océanos rodean nuestra hermosa isla? La República Dominicana está rodeada por el Océano Atlántico en el norte y el Mar Caribe o Mar de las Antillas en el sur. El Mar Caribe y el Océano Atlántico se unen en el Canal de la Mona, que se encuentra al este de nuestro país y separa nuestra isla de la isla de Puerto Rico. Es importante saber que Puerto Plata es la ciudad más antigua e importante de la costa norte. Por su estratégica ubicación frente al Océano Atlántico, popularmente es conocida como la novia del Atlántico. En cuanto al agua de mar, es una disolución formada por agua y sales, en una proporción de un 96,5% de agua y un 3,5% de sales minerales por cada litro de agua. Estas sales están formadas por una gran variedad de elementos como el cloro, sodio, magnesio, calcio, potasio, bromo, estroncio, boro y flúor principalmente. A diferencia del agua de los ríos, que su circulación va por encima y a través de la corteza terrestre y cuyas aguas reaccionan con los minerales del suelo y de las rocas. Los principales componentes disueltos en el agua superficial y subterránea son los sulfatos, los cloruros, los bicarbonatos de sodio y potasio, los óxidos de calcio y magnesio. Hablando de esto, ¿qué tal si conocemos un poco más de esta importantísima fuente de agua dulce? Los ríos. El río es una corriente de agua que se origina en las montañas y se dirige hacia otro río, lago o mar. Los ríos son muy importantes para la tierra porque son las fuerzas fundamentales que conforman el paisaje. También facilitan el transporte, agua para beber, lavado y cultivos. Desde el punto de vista de la biosfera, los ríos constituyen una importante reserva de agua para los seres vivos, como por ejemplo el agua potable. Y también son el hábitat de innumerables formas de vidas vegetales y animales. Los ríos son sumamente importantes como fuente de riego y para la generación de electricidad. Cuando el agua dulce de un río se encuentra con el agua salada del mar, se crea un ambiente especial, conocido como estuario. Los estuarios tienen gran valor económico y ambiental. Son criaderos de múltiples especies acuáticas, marinas, dulces y salobres, y sirven de entrada a las embarcaciones y flujos migratorios. Ejemplo de estuario en Santo Domingo, el que se encuentra entre el río Sama y el puerto de Jaina. ¿Qué tal si indagas qué otros estuarios hay en el país y cuál es su importancia? En la hidrosfera también se contemplan los lagos. El agua de los lagos proviene de los ríos, agua freática o subterránea y precipitaciones. Los lagos son cuerpos de agua que se encuentran rodeados de tierra. Un lago puede contener aguas dulces o saladas. Nuestro país cuenta con una amplia variedad de lagos y lagunas,
siendo el lago Enriquillo la mayor reserva natural de agua en nuestra isla y el mayor de todas las Antillas. Este forma parte de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco-Enriquillo y es de suma importancia para la biodiversidad de la región. Cientos de aves hacen de sus aguas y riberas su hábitat, además de ser el más importante refugio para cocodrilos y las iguanas endémicas. También en la hidrosfera encontramos las lagunas. Una laguna es un cuerpo de agua dulce o salada y es de menor tamaño que un lago. A menudo se encuentra cerca de un cuerpo de agua más grande, como por ejemplo el mar u océano. Son importantes humedales y refugios de vida silvestre. En nuestro país contamos con una gran variedad de lagunas. Una de ellas con características que enriquecen la biodiversidad de nuestra isla. ¿Qué tal si conocemos algunas de ellas? Laguna Rincón o Cabral. Es la laguna de agua dulce más grande de la República Dominicana, con 28 kilómetros cuadrados. Alberga una variedad tan rica de flora y fauna que fue convertida en reserva científica protegida, con tortugas, iguanas, flamencos, pelícanos, garzas y patos de Florida. La laguna Oviedo es la laguna de agua salada más grande de la República Dominicana. La laguna de Oviedo tiene un nivel de agua salada 3 veces más alto que el mar. Posee densos manglares y es hábitat de garzas reales, azules, blancas y flamencos. Te invito a conocer otras lagunas de nuestro país, como por ejemplo Laguna Redonda, Laguna Bávaro, Laguna Limón, Laguna Grigrí, entre muchas otras. Y recuerda que cada una de las lagunas enriquecen la biodiversidad de nuestra República Dominicana. Otra fuente importante de agua son las aguas subterráneas. Estas se infiltran bajo el subsuelo a través de los poros de las rocas, formando grandes volúmenes de agua bajo la superficie, llamados acuíferos. Esta agua es aprovechada en nuestro país en sectores donde no hay agua potable, con la construcción de pozos para extraer el preciado líquido del subsuelo. Toma nota para que realices una actividad en casa. Número 1. ¿Hay alguna laguna, lago o arroyo donde vives? Repito, ¿hay alguna laguna, lago o arroyo donde vives? Si tu respuesta es positiva, escribe su importancia para tu comunidad. Número 2. Dibuja el mapa de la República Dominicana y coloca los principales ríos, lagos y lagunas. Debajo, describe la importancia de los ríos, lagos y lagunas que dibujaste. Repito, dibuja el mapa de la República Dominicana y coloca los principales ríos, lagos y lagunas. Debajo, describe la importancia de los ríos, lagos y lagunas que dibujaste. Por ejemplo, el río Yaque del Norte, Yaque del Sur, el lago Enriquillo, la laguna Oviedo y laguna Rincón. ¿Qué has aprendido hoy? Que la hidrosfera es la parte de la Tierra ocupada por los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. Que nuestra isla está delimitada por el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Aprendimos también acerca de nuestros ríos, lagos, lagunas y su importancia para nuestras vidas y la preservación de la biodiversidad. Comprobaremos qué tanto has aprendido con la siguiente actividad. Presta atención.
Número 1. Es una corriente de agua que se origina en las montañas y se dirige hacia otro río, lago o mar. Te repito, es una corriente de agua que se origina en las montañas y se dirige hacia otro río, lago o mar. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es río. Número 2. Es la parte de la tierra ocupada por océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, agua subterránea y demás masas de agua. Repito, es la parte de la tierra ocupada por los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, agua subterránea y demás masas de agua. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es hidrosfera. Pregunta número 3. Es el agua que se infiltra bajo el subsuelo a través de los poros de las rocas, formando grandes volúmenes de agua bajo la superficie llamados acuíferos. Te repito, es el agua que se infiltra bajo el subsuelo a través de los poros de las rocas, formando grandes volúmenes de agua bajo la superficie llamados acuíferos. ¿Recuerda la respuesta? La respuesta es agua subterránea. Ya que conoces un poco más la hidrosfera, estás en la capacidad de comprender qué son casquetes polares y cuál es su importancia. Este será el tema de nuestra próxima clase. Es importante que comprendas que preservar la hidrosfera es nuestra responsabilidad para la estabilidad de nuestras vidas y todas las formas de vida en el planeta. Te exhorto a convertirte en un defensor de este preciado líquido universal. Es tiempo de ir a tu cuadernillo y relacionar tu aprendizaje con el proyecto educativo de esta semana. Ejemplo, ¿cuál ha sido la importancia de estuarios, mares y océanos a través del tiempo en la migración de un país a otro? Ha sido todo por el día de hoy. Recibe un abrazo desde la distancia. Es un placer entrar en tu hogar y compartir nuevos aprendizajes. Hasta un próximo encuentro en tus clases de Ciencias de la Naturaleza. Recuerda, cuídate y cuida de los tuyos. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta pronto. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud.
Conocida su infancia, tendremos algunas claves que nos ayudarán a interpretar las inquietudes y deseos libertarios del joven Juan Pablo. Su gran sensibilidad ante la injusticia, el empeño por conocer la realidad de su pueblo y la inquebrantable determinación de luchar por la libertad. En esa importantísima etapa de su vida, él y sus amigos vivieron en carne y vida la odiosa condición de ser un pueblo ocupado por la clase dirigente haitiana. Para ellos, vivir bajo la tutela extranjera nunca fue una opción. Pero, ¿cuáles procesos y países le sirvieron a Duarte para consolidar convicciones revolucionarias y pensar en el tipo de sociedad que deseaba construir? Estas y otras interrogantes se responderán a continuación. En 1828, con apenas 15 años de edad y acompañado del señor Pablo Pujols, comerciante ligado a su familia, sale vía Estados Unidos, Inglaterra y Francia rumbo a España, radicándose en Barcelona, donde tenía parientes. Cuando Duarte tenía 16 años, él quería ir a ampliar sus estudios fuera del país. Fue enviado a Inglaterra, vía Nueva York, luego Francia y España para continuar sus estudios. Para que cumpliera esos niveles académicos que su familia entendía era lo más conveniente para su hijo en aquella época. Razón por la cual su papá aprovechó un viaje de un amigo de él y lo envió a estudiar a Europa. Su posición económica se lo permitió y eso fue lo que dio hecho y cabida a nuestra isla a que entraran todas esas ideas revolucionarias de Europa. En su estadía por Barcelona, en España, Francia e Inglaterra, Juan Pablo Duarte tuvo contacto con las ideas revolucionarias de libertad, justicia e igualdad. Él estuvo 2 años en Barcelona educándose, ya como venía a labores, digamos, que sabía que tenía que luchar, aprendió a manejar la espada, estudió logística, entre otras cosas, en Barcelona. La transculturación que él tuvo, que fue a Inglaterra, pudo conocer otra cultura y vio que se podía ser libre, y él entendió que nuestra tierra podía tener su identidad y ya la tenía. Y yo creo que el conocimiento general que él tenía en cuanto a arte, escultura, permitió que en él florecieran esos pensamientos. Cuando se fue del país, pues nosotros teníamos una situación un poco delicada. Había muchas cosas que se nos cohibía como nación. Y Duarte le dijo que él iba, cuando regresara, a ser un país libre e independiente, que los dominicanos iban a tener su propia nacionalidad. Para 1831 regresa a Santo Domingo y trabaja en el negocio de su padre. Realiza una intensa vida social que le liga a importantes sectores de la pequeña burguesía urbana. Es testigo de matrimonios, apadrina bautizos y asiste a reuniones de carácter cultural. Esa vivencia de la sociedad es la que le permite percibir que existe un sentimiento patriótico que rechaza la presencia de los haitianos en el país. El 16 de julio de 1838 fundó la sociedad secreta La Trinitaria. Esta sociedad, que respondía a una estructura celular, tenía por lema Dios, Patria y Libertad. Más adelante surgió otra sociedad, la filantrópica, destinada a realizar una importante labor de propaganda mediante la representación de piezas teatrales. Cuando regresó, comenzó entonces a practicar su vida social y también a servir de maestro. Geografía, matemática, filosofía, sobre todo geografía, que le interesaban mucho en esa época, para saber dónde estaban los países ubicados, en la mar abierta, ¿no? Quería mostrarse como un ejemplo entre los jóvenes, quería ser ese, digámoslo así, ese líder a seguir, porque Duarte fue un líder entre sus jóvenes, entre sus amigos. Comenzaba a hablarles de la democracia, de los conocimientos que había traído de Europa. Él también consiguió poner una línea de barcos directos de Santo Domingo a Barcelona y le mandaban libros y él se mantenía al día y pasaba esos conocimientos a sus amigos. Duarte, antes de la independencia, tenía un concepto definido de la nación dominicana y de sus integrantes. En su proyecto de constitución, dice con claridad que la bandera dominicana puede cobijar a todas las razas, no excluye ni da predominio a ninguna.
Entonces, Duarte preparó el momento para declarar la independencia. Desafortunadamente, antes de que pasara, lo mandaron fuera del país, pero la historia ya estaba escrita y los aires de la independencia permanecieron. El 27 de febrero, Ramón Matías Mella disparó el trabucazo en la Puerta de la Misericordia, mientras Francisco del Rosario Sánchez izaba por primera vez la bandera dominicana. Y quería que se volviera a vivir todas esas culturas que nosotros teníamos, nuestro idioma, nuestra religión, que se respetara. Él entendía que teníamos que estar juntos, mas no todos revueltos, porque tenemos formas de vida totalmente diferentes, y era lo que él quería que se entendiera. Y era un tipo muy popular, razón por la cual tuvo 2 novias. Prudencia Lluveres y Rosa Bobadilla. El noviazgo con la Lluveres no terminó y ella no se casó, porque como Duarte fue enviado al exilio, ella se quedó soltera. Duarte regresó de su exilio en Curazao en marzo de 1844. Ahí se integró a las luchas contra los haitianos, concretando la independencia nacional. En 1843 ocurrió en Haití el movimiento de la Reforma, esto es que los haitianos se cansaron de Boyer y Duarte dijo, pues este es el momento de nosotros hacer nuestro movimiento independentista. La Sociedad Secreta La Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte para luchar en contra de la dominación haitiana y proclamar la independencia, fue una organización sin precedentes en el país. Se trataba del primer agrupamiento revolucionario inspirado por una doctrina política, con un programa y un sistema de organización, con un primer objetivo fundamental, el de fundar un Estado independiente. Se caracterizó por el secreto en torno a su conformación y actividades, se estructuró como una organización celular en la que cada núcleo de conspiradores debía existir como un cuerpo independiente del resto, lo que debía aportarles a sí mismo seguridad. Cuando los acontecimientos hacia la lucha de independencia se precipitaron en 1843, para Duarte, las ideas anexionistas de los conservadores no eran sino la expresión de una vocación antinacional. Mientras no se escarmiente a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. De Juan Pablo Duarte se destaca su apego a la legalidad. Buscaba establecer un régimen basado en las normas de las instituciones y no en las conveniencias accidentales de los individuos. De acuerdo con los apuntes del historiador Roberto Casá, el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, concebido entre abril y junio de 1844, contiene varias secciones dedicadas a ratificar la obligatoriedad de obediencia de la ley, tanto como gobernantes como gobernados. Duarte aspiraba a la construcción de un orden democrático perfecto, donde las competencias de los poderes y de las personas estuvieran claramente delimitadas. Oponiéndose a cualquier criterio calumnioso, el padre de la patria inculcó a sus discípulos el principio de la unidad de raza. Los blancos, morenos cobritos, cruzados marchando serenos, unidos y osados la patria salvemos de viles tiganos, y al mundo mostremos que somos hermanos. Los obstáculos fueron motivación para Juan Pablo Duarte y el grupo de hombres y mujeres que favorecían sus propósitos en aras de la libertad. Con la notable participación de Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia de la nación y el nacimiento de la República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Libre, soberana e independiente, tal como la soñó Juan Pablo Duarte Iríez. Libertad, libertad, libertad.
Salut à tous. Bienvenue à la clase de français. Hola a todos y todas. Bienvenidos a la clase de francés. Hoy es un honor para mí estar aquí para continuar con nuestra clase de francés. Antes de empezar con nuestra clase, ¿qué tal si revisamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior? ¿Recuerdas en la clase pasada que aprendimos? En la clase pasada aprendimos a usar la palabra interrogativa où y las preposiciones de lugar. Toma nota. ¿Qué son las preposiciones de lugar? Una preposición de lugar muestra la ubicación o posición de algo relacionado con otra cosa. Cuando una preposición contiene más de una palabra, se conoce como locución preposicional. Las locuciones preposicionales actúan como una preposición compuesta de varios términos en un lugar solo. ¿Cuáles son las preposiciones de lugar más usadas en francés? Las preposiciones de lugar más usadas en francés son sur, sous, au-dessus de, au-dessous de, derrière, devant, entre, dans, à côté de, à gauche, à droite, près de, loin de. Répète après moi. Sur, encima de. Sous, debajo. Derrière, detrás. Devant, delante. Entre, entre. Dans, dentro de. À côté de, al lado de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Près de, cerca de. Loin de, lejos de. Ahora repasaremos la palabra interrogativa où. No olvides tomar nota. Où est un pronom interrogatif dont la forme ne varie pas. Où, sans accent, est conjonction de coordination. Il ne faut pas le confondre avec où, avec accent, qui est un adverbe ou pronom. Où es un pronombre interrogativo cuya forma no varía. Où, sin acento, es una conjunción coordinadora. No debe confundirse con où, con acento, que es adverbio o pronombre. Cuando où, la conjunción coordina dos sujetos, la regla general es otorgar el verbo en plural, incluso si cada uno de los sujetos está en singular. Por ejemplo, posez-le sur la table ou la chaise. Posez-le sur la table ou bien sur la chaise. Por ejemplo, ponlo en la mesa o en la silla. On écrit où quand il indique le lieu ou le temps. Escribimos où cuando indica el lugar. Por ejemplo, où vas-tu? ¿Para dónde vas? Où étais-tu? ¿Dónde estabas? Veamos algunos ejemplos con el pronombre interrogativo où. Où est ton père? ¿Dónde está tu padre? Où vas-tu maintenant? ¿A dónde vas ahora? Où était ta mère? ¿Dónde estaba tu madre? ¿Vous allez où? ¿A dónde va usted? Espero que hayan entendido perfectamente el repaso. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Presta mucha atención porque a continuación presentaremos el tema de hoy. Pero antes, escuchemos una pequeña conversación entre dos profesores. C'est qui sur cette photo? Ah, c'est ma petite sœur. Comme elle est belle. Et celui qui est à côté de ta sœur? Lui, c'est mon beau-frère. D'accord.
Sé que no entendiste bien la conversación. Ahora vamos a hacerla en español para que puedas entender. ¿Quién es esa en esta foto? Ella es mi hermana menor. Qué hermosa es. ¿Y el que está al lado de tu hermana? Es mi cuñado. De acuerdo. Como puedes notar, usamos expresiones como se, ile, L en el diálogo para identificar a las personas de la foto. ¿Ya sabes de qué vamos a hablar? Hoy vamos a aprender cómo usar se, ile et elle en français. Pour décrire et présenter des choses ou des personnes en français, deux expressions courantes sont utilisées. C'est ou il est. Para describir y presentar cosas o personas en francés, se utilizan dos expresiones comunes como c'est o il est. Sin embargo, estas expresiones también se utilizan en otros contextos para opinar, referirse a la hora, etc. Il est vrai que le choix entre c'est et il est n'est pas toujours facile. Cependant, il existe des règles simples pour vous aider à ne plus commettre d'erreurs. Es cierto que la elección entre c'est y il no es siempre fácil. Sin embargo, existen algunas reglas simples que te ayudarán a dejar de cometer errores. Vamos directamente a conocerlas, así que tomas notas. Quand faut-il utiliser c'est? ¿Cuándo debemos utilizar c'est? Veamos. Primero, pour identifier ou présenter une chose ou une personne. Para identificar o presentar una cosa o persona. C'est plus déterminant plus nom commun. C'est más determinante más nombre común. Por ejemplo, c'est mon ami. Es mi amigo. Repito, c'est mon ami. Es mi amigo. Vamos a escribirlo y deletrearlo. Se escribe C apóstrofe E S T. Mo se escribe M O N. Ami se escribe A M I. C'est mon ami es mi amigo. C'est un musicien très connu. C'est un musicien très connu. Es un músico bien conocido. Otra forma sería c'est plus nom propre, c'est más nombre propio. Por ejemplo, c'est Marie, es María. Repito, c'est Marie, es María. C'est devient ce sont en pluriel. Repito, c'est devient ce sont en plural. En plural, c'est se convierte en ce sont. Por ejemplo, c'est Paul, es Paul. Ce sont Paul y Marie. Son Paul y Marie. Vamos a escribirlo. Ce sont se escribe C, E, S, O, N, T. Ce sont Paul et Marie. Son Paul y Marie. On peut aussi utiliser c'est pour annoncer l'arrivée d'une personne. Podemos también utilizar c'est para anunciar la llegada de una persona. C'est plus pronom tonique. C'est más pronombre tónico. Moi, toi, lui. Por ejemplo, c'est qui, c'est nous. ¿Quién es? Somos nosotros. Un segundo ejemplo. C'est moi, je peux rentrer. Soy yo,
¿Puedo entrar? Vamos a seguir. Pour indiquer une date, para indicar una fecha. Por ejemplo, jour, mois, année. Día, mes, año. Por ejemplo, podemos decir, c'est mercredi, es miércoles. Podemos decir también, c'est le 18 avril, es el 18 de abril. Podemos seguir utilizando c'est pour préciser un lieu, un moment, para especificar un lugar, un momento. Por ejemplo, c'est ici. Repito, c'est ici. Adverbio de lugar es aquí. Repito, c'est ici. Otro ejemplo, c'est demain qu'il arrive. Es mañana que él viene. Estos son los 4 usos más comunes para c'est. Maintenant, quand utiliser il est ou elle est? Cuando utilizamos il est, elle est? On utilise il est, elle est dans 4 situations spécifiques. Usamos il est, elle est en 4 situaciones específicas. Ahora veremos las 2 más comunes. Primero, pour caractériser une chose ou une personne. Para caracterizar una cosa o una persona. Por ejemplo, il est, elle est, más adjectif, nationalité, religion, état civil ou profession. Vamos a un ejemplo. Elle est belle, cette rose. Je répète, elle est belle cette rose. Es hermosa esta rosa. Elle est belle cette rose. En este caso se trata de un adjetivo. Elle est belge. Je répète, elle est belge. Ella es belga. En este caso, nacionalidad. Il est professeur. Él es profesor. En este caso, se trata de profesión. Antes de pasar al punto 2, vamos a ver cómo se escribe il est y elle est. Il est se escribe I, el, e, es, te. Elle se escribe e, l, l, es, te. Ahora vamos a ver el punto 2. Se utiliza pour indiquer l'heure, para dar la hora. Por ejemplo, il est midi. Son las 12 del mediodía. Je répète, il est midi. OK. Il est 14 heures. Son las 2. Il est 14 heures. Son las 2. On utilise également il est dans les expressions temporelles. Se réfère à l'heure. También usamos il est con las expresiones temporales que se refieren a la hora. Por ejemplo, il est tôt. Es temprano. Il est tôt. Cuando hay un adverbio como trop, demasiado, con estas expresiones temporales usamos c'est. Por ejemplo, c'est trop tôt. Es demasiado temprano. C'est trop tard. Es demasiado tarde. Repito, cuando hay un adverbio como trop, en español, demasiado, con estas expresiones temporales, usamos c'est. Pasamos al punto 3. Se utiliza pour faire référence à une personne ou une chose citée précédemment, para referirse a una persona o cosa mencionada anteriormente. Il est plus adjectif ou il est plus adverbe. Il est más adjetivo
o il más adverbio. Por ejemplo, j'aime beaucoup ce chanteur. Je répète, j'aime beaucoup ce chanteur. En plus, il est très beau. Me gusta mucho este cantante y además es muy bonito. Je répète, j'aime beaucoup ce chanteur. En plus, il est très beau. Vamos a ver un segundo ejemplo. Où est ton frère? Je répète, où est ton frère? Il est là-bas. ¿Dónde está tu hermano? Él está por allá. Où est ton frère? Il est là-bas. Vamos a pasar al punto 4. Se puede utilizar pour exprimer une opinion impersonnelle, para expresar una opinión impersonal. En este caso se utiliza il est más adjectif, annonce ce qui suit, más de, más infinitif. Il est más adjetivo, más infinitivo. Por ejemplo, il est fatigant de travailler. Je répète, il est fatigant de travailler. Es agotador trabajar. Il est fatigant de travailler. Segundo ejemplo, il est vraiment difficile de trouver un travail aujourd'hui. Je répète, il est vraiment difficile de trouver un travail aujourd'hui. Es realmente difícil encontrar un trabajo hoy. Il est vraiment difficile de trouver un travail aujourd'hui. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos algunas actividades. Choisis c'est ou il est pour compléter les phrases suivantes. Identifica c'est o il est para completar las frases siguientes. Número 1. Raya, un bon professeur. Un buen profesor. A, c'est. B, il est. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. C'est un bon professeur. Es un buen profesor. Número 2. Raya. Trop tard. Je dois rentrer maintenant. Demasiado tarde. Tengo que ir a casa ahora. A. C. B. Il est. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. C'est trop tard. Je dois rentrer maintenant. Es demasiado tarde. Tengo que ir a casa ahora. Número 3. Raya. Important d'apprendre les règles de grammaire pour progresser. Importante de aprender las reglas gramaticales para progresar. A. C. B. Il est. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la B. Il est important d'apprendre les règles de grammaire pour progresser. Es importante de aprender las reglas gramaticales para progresar. Espero que hayan entendido bien la actividad. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido de manera satisfactoria las actividades que acabamos de realizar poniendo en práctica lo aprendido en esta clase. Hoy aprendimos a utilizar las expresiones c'est, il est, elle est. Recuerden, c'est más determinante, más sustantivo. El determinante puede ser un artículo determinado. Por ejemplo, c'est le livre de mon ami. Es el libro de mi amigo. Un artículo indeterminado. Por ejemplo, c'est un garçon. Es un chico. Un artículo partitivo. Por ejemplo, c'est du poisson. Es pescado. Un adjetivo posesivo.
C'est mon père, es mi padre. Un adjetivo numeral. C'est 3 euros, son 3 euros. Un adjetivo demostrativo. C'est cette fille, es esta chica. Il est más sustantivo sin determinante. Este caso lo encontraremos para indicar la profesión. Por ejemplo, il est peintre, il est maçon, es pintor, es constructor. La nacionalidad, por ejemplo, il est américain, él es belge, él es americano, ella es belga. El estado civil, il est marié, il est célibataire, él está casado, él es soltero. La religión, il est catholique, él es católico. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y sobre todo su profesor de francés. Como dice Dalai Lama, solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Con esta frase se despide su profesor de francés. Ellos son la jeunesse. Y recuerden que salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la prochaine. El amor a la patria de Juan Pablo Duarte fue tal que no solo nunca desistió en su objetivo hacia un Estado independiente, sino que cedió todos sus bienes para financiar la causa, como lo indicó en la carta respuesta a sus hermanos el 4 de febrero de 1844. Lo material nunca fue de interés para el patricio. Duarte estaba entonces en Venezuela y marchó a Curazao con intenciones de regresar al país hasta que se produjo la proclamación de independencia. Una vez se conformó la Junta Central Gubernativa el 28 de febrero de 1844, llegó el 15 de marzo y en la Plaza de Armas, hoy Parque Colón, fue proclamado por el pueblo y el ejército como general en jefe del ejército dominicano. Cuando en mayo la Junta Central Gubernativa manifestó abiertamente su solicitud de apoyo a Francia, Duarte expresó su repulsa y renunció. Tropas encabezadas por Pedro Santana se hicieron con el poder. Se dispuso el arresto de Duarte y fue destinado a Alemania el 10 de septiembre de 1844, donde apenas permaneció por 10 días. Así que en procura de estar más cerca de su patria, llegó a Venezuela siempre atento a los acontecimientos. La deportación de su madre y hermanos, el apresamiento de compañeros, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y el retiro de algunos de sus amigos trinitarios fueron impactantes para él. El patricio retornó al país en el fragor de la lucha restauradora en marzo de 1864. Sus detractores se habían encargado de reducir su obra independentista y desmoralizar su imagen. Para Juan Pablo Duarte, la única causa posible era la del patriotismo del pueblo, por lo que no concebía la existencia de partidos, sino que únicamente reconocía la oposición de los traidores. Refutó a Buenaventura Báez en sus afanes en favor de Estados Unidos en 1865. La política implicaba altura de ideales, reflexión y acción en beneficio de la colectividad. Por sobre todas las cosas, para Duarte la política equivalía a patriotismo. Su noción de la patria se resumía en la disposición al sacrificio a favor de los principios y el bienestar del pueblo. Era lo contrario de lo comúnmente considerado como política, el reino de la lucha por el poder.
Así consta en los apuntes de su hermana Rosa Duarte. Viendo las distorsiones de los objetivos patrióticos de la restauración y las luchas internas de poder, se alejó de la política dominicana mientras permanecía en Venezuela. Duarte llevaba una vida de pobreza increíble cuando recibió una epístola del presidente Ignacio María González, quien lo invitaba a reintegrarse al país. Le quedaban pocos días de vida, ni siquiera sintió la curiosidad de leer la carta, por lo que su sobre quedó cerrado cuando expiró el 16 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. La República Dominicana le debe a Juan Pablo Duarte y a los héroes y heroínas que le acompañaron en la lucha, la libertad, la soberanía, pero sobre todo los principios de patriotismo que le inspiraron desde siempre a costa de su propia vida. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Honremos su legado y su memoria trabajando igual, por una República Dominicana cada vez más digna y justa. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje se le llama evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujado por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son gotas pequeñas de agua suspendidas en el aire. Pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que la forman chocan entre sí, formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o nieve. Esta parte del viaje le llamamos precipitación. El agua que cae se precipita en forma de lluvia o nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra, creando corrientes de aguas subterráneas, toda esta agua continúa su largo viaje, recorriendo largas distancias hasta llegar al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar. Evaporación, condensación y precipitación, por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre se repite su eterno viaje. Ahora sí, con estas informaciones estarás listo para realizar las actividades del agua propuesta para el 5º grado de primaria
en el área de ciencias de la naturaleza. Solo tienes que acceder a la plataforma en línea.miner.gov.do o en los cuadernillos entregados en tu escuela. Recuerda, cuidando y conservando el agua, cuidas el planeta. ¡Hasta la próxima! Queridos y queridas estudiantes, culminamos este día con la satisfacción de haber aprendido cosas nuevas. Hoy, que como ya hemos dicho, rendimos un homenaje a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, por ser este 26 de enero su fecha de nacimiento. Primero, recordaremos parte de su biografía y luego tus maestras interpretaremos un dramático poema de su autoría, llamado Romance, dedicado a los próceres que defendieron la patria. ¡Feliz resto del día! Juan Pablo Duarte y Diez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue un profesor, militar y activista liberal dominicano. Es junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella uno de los padres de la patria y fundador de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles y político-militares, como la Dramática, la Filantrópica y la más conocida de todas, la Trinitaria. Cada 26 de enero el pueblo dominicano se llena de orgullo y regocijo al recordar el nacimiento de Duarte. Tienes que saber que este gran hombre sacrificó su familia y sus bienes económicos todo por lograr la independencia de su querida tierra, la cual obtuvo su libertad el 27 de febrero de 1844. Esto gracias a Juan Pablo Duarte y un grupo de hombres y mujeres valientes. Duarte murió el 15 de julio de 1876 en Venezuela, lejos de su patria y en la más rotunda pobreza. Por su sacrificio será recordado siempre como el hombre que hizo posible el nacimiento de nuestra República Dominicana. Aquí una frase célebre de nuestro querido padre de la patria. Y dice: Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Era la noche sombría, de silencio y de calma. Era una noche de oprobio para la gente de Osama. Noche de mengua y quebranto para la patria adorada. El recordarla tan solo el corazón apesara. 8 los míseros eran, que mano aviesa lanzaba, en pos de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaran, ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada. Lanzados fueron del suelo, por cuya dicha lucharan, proscritos, sí, por traidores, los que de lealtad sobraban. Se les miró descender a la ribera callada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.